Condensador de flujo listo. Somos viajeros en el tiempo y acabamos de comprar un almanaque. Programando el DeLorean Destino 1919. Nuestra misión es comprender el periodo de 1914 a 1939. Queremos entender cómo un suceso, la Primera Guerra Mundial, generó consecuencias que se relacionan con la Gran Depresión y el ascenso del fascismo. Estamos en Alemania, 1929, justo después de la guerra. El ambiente es sombrío. Veo a un hombre leyendo un periódico. Disculpe, señor. Mi nombre es Marty. Vengo del futuro y del pasado. Estuve en Sarajevo en 1914. ¿Es cierto que todo esto comenzó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando? Buenos días, yo soy un ciudadano alemán, y sí, he oído decir que todo comenzó en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Muchos aquí sabemos que fue el detonante inmediato, pero también sentimos que la guerra no estalló solo por ese disparo. Las tensiones entre las potencias eran tan fuertes que cualquier chispa habría bastado. En Alemania, mucha gente piensa que se nos culpó de algo que en realidad fue obra de un sistema entero que estaba al borde del colapso. Estuve leyendo el Tratado de Versalles, específicamente el artículo 231. ¿Qué siente cuando Alemania reconoce ser responsable de todos los daños de la guerra? Y bueno, respecto al artículo 231 del Tratado de Versalles, he llamado el artículo de la culpa. Le diré que la mayoría siente humillación, que Alemania reconozca ser responsable de todos los daños de la guerra. No solo es injusto, sino profundamente ofensivo. La población siente que las potencias vencedoras han escrito la historia a su conveniencia. La historia que fuimos los únicos responsables es vista como una mentira impuesta por la fuerza. ¿Y qué opina del artículo 232 que dice que Alemania se compromete a reparar los daños? ¿Cómo se siente la gente con esta obligación? Cuando menciona el artículo 232, donde se establece que debemos reparar los daños, la reacción es una mezcla de rabia y desesperación. La gente siente que las reparaciones son impagables, los precios suben, los salarios no alcanzan, y muchos creen que jamás saldremos de esta carga. Se percibe que los vencedores quieren mantenernos de rodillas, no ayudarnos a reconstruir nada. ¿Qué significa esa caricatura? Que representa a Alemania como un paciente aquejado de muchos males, vendado en la pierna Versalles, sangrando en un balde de reparaciones. ¿Y por qué un doctor le sigue aplicando inyecciones? Y bien, la caricatura que menciona, Alemania como un paciente enfermo, con la pierna vendada, marcada. Versalles, sangrando en un balde de reparaciones, mientras un doctor sigue inyectándole más. Es exactamente como nos sentimos. Somos un país debilitado, desangrado económicamente, y aún así se nos exige más. El doctor representa a las potencias aliadas que continúan aplicando medidas que no curan nada, solo prolongan el sufrimiento. Un historiador en mi tiempo, Hobsbawm, dijo que el que impone un castigo desproporcionado no corrige, solo se venga. ¿Siente usted que el Tratado de Versalles es una venganza más que un tratado de paz? Y bien, sobre la frase del historiador Hobsbawm, que dice que un castigo desproporcionado no corrige, solo se venga. Aunque no reconozco a ese hombre en 1929, puedo decir que captura perfectamente nuestro sentir. El Tratado de Versalles no es percibido como un acuerdo de paz, sino como un acto de venganza. No está pensado para reconciliar, sino para castigar. Y cuando una paz nace del resentimiento, lo que se siembra no es estabilidad, sino un futuro más incierto. Entiendo. La humillación nacional es palpable. Debo irme. Programando el DeLorean. Siguiente parada, la Gran Depresión. Los años 30. Estamos. Estados Unidos. 1936. La desolación es increíble. Veo a una madre con sus hijos. Disculpe, señora. Soy Marty. Me impactó su rostro. ¿Usted es Florence Thompson? Soy yo, estos son mis hijos, y no vivimos, sobrevivimos. Señora Thompson, me estaba contando cómo sobreviven usted y sus hijos. Sobrevivimos como podemos. No tenemos una casa fija. Viajamos de un lugar a otro buscando trabajo en los campos. Dormimos en carpas viejas. Mis hijos pasan hambre muchas veces.
pero tratamos de mantenernos juntos y no perder la esperanza. Me dijeron algunas personas que viven de vegetales de los alrededores y pájaros que los niños matan. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. A veces recolectamos verduras que quedan abandonadas después de las cosechas o atrapamos algún pájaro para cocinarlo. No es mucho, pero es lo que evita que mis hijos pasen días enteros sin comer. ¿Cómo obtiene dinero para comprar alimentos? Trabajo en lo que encuentre, recojo algodón, corto vegetales, lo que haya disponible, pero nos pagan muy poco, por largas horas bajo el sol. Y cuando no hay cosecha, no hay dinero. A veces empeño lo poco que tenemos. Estuve también en California y vi algo que no entendí. ¿Por qué queman el maíz? Eso es lo más cruel. Los cultivos están cercados y vigilados. Si un niño toma una naranja, aunque esté a punto de pudrirse, lo castigan. Todo debe generar ganancias, incluso si eso significa dejar que la gente enferme. Mis hijos y tantos otros se debilitan por la mala alimentación. No es una vida digna, pero seguimos luchando. ¿Es verdad que se arrojan patatas a los ríos y descuartizan los cerdos y los entierran, mientras la gente muere de desnutrición? Sí, yo lo he visto. Es injusto. Prefieren destruir los alimentos antes que bajen su valor en el mercado. Las empresas cuidan las ganancias, no a las personas. Y nosotros, los pobres, tenemos que ver cómo se desperdicia lo que podría salvar vidas. Esto es terrible. El DeLorean apenas funciona. La desesperación de esa madre, la crisis económica es desesperante. Regresemos a Alemania, 1933, para ver el ascenso del fascismo. Alemania otra vez. El ambiente es diferente. El aire está cargado de... ¿energía? Veo a un joven con un brazalete. Disculpe. Estuve aquí en 1929 y todo era miseria. Ahora veo un orden diferente. ¿Qué cambió? Un historiador de mis tiempos, Richard Evans, dice que uno de los factores del ascenso nazi fue la debilidad política de la República de Weimar. ¿Estaba usted de acuerdo con esa república? No muchos confiábamos en la República de Weimar. Era un gobierno débil, lleno de partidos que no se oponían de acuerdo. Los políticos discutían mientras nosotros pasábamos hambre. La inflación de 1923 hizo que nuestros ahorros no valieran nada. Sentíamos que la democracia no funcionaba, que era un experimento impuesto por los vencedores de la guerra. ¿Cree usted que la República de Weimar carecía fatalmente de legitimidad porque aceptó el Tratado de Versalles? Exactamente. La mayoría de nosotros veíamos el Tratado de Versalles como una humillación. Alemania fue obligada a pagar errores, reparaciones, a recibir un ejército y aceptar toda la culpa de la guerra. Eso nos llenó de sentimiento. Cuando Hitler dijo que iba a romper ese tratado injusto, muchos lo aplaudimos, que pensamos que por fin alguien defendería el honor de Alemania. ¿Cómo cree usted que la propaganda nazi logró usar el descontento general con el Tratado de Versalles para convencer a la gente? La propaganda fue muy poderosa. Goebbels sabía cómo hablarle al pueblo. En los periódicos, radios y carteles se repetía que Alemania había sido traicionada por políticos débiles y enemigos internos. Los nazis prometían volver a la grandeza perdida y culparon a la derrota de los judíos y comunistas. La gente, cansada de sufrir, creyó en este mensaje porque ofrecían esperanza y culpables. Otro factor que menciona Evans es la crisis del capitalismo surgida en 1929. ¿Por qué la gente busca soluciones dictatoriales? Cuando pierdes todo, ya no crees en la libertad ni en la democracia. Quieres que alguien fuerte ponga orden. La crisis destruyó la confianza en los bancos, los políticos y el mercado. Hitler apareció diciendo que él podía rescatar la economía y dar trabajo a todos. Para muchos fue más fácil entregar el poder que seguir esperando soluciones
que nunca llegaba.